Hay una declaración que puede cambiar completamente la manera en que se enfrenta lo que se está enfrentando. No porque cambie inmediatamente las circunstancias, sino porque cambia la perspectiva desde la que se miran. Porque introduce en el panorama de lo que parece imposible un factor que el análisis puramente humano de la situación frecuentemente omite. La salida para tus problemas está en este mensaje. No la salida que el análisis de los recursos disponibles puede encontrar. No la salida que la sabiduría humana puede diseñar. La salida que viene de la fuente que tiene lo que ningún análisis humano puede proveer. La perspectiva de Dios sobre los problemas que desde adentro parecen imposibles. Porque hay problemas que genuinamente parecen imposibles. No en el sentido de que el que los tiene está siendo dramático o que exagera la dificultad. En el sentido de que el análisis honesto de todos los factores disponibles no produce ningún camino hacia la resolución que no requiera algo que excede completamente los propios recursos. Y para esos problemas específicamente el mensaje de hoy llega con la declaración que el Padre Celestial tiene para el Hijo que está en ese punto. Escucha con el corazón. Esa instrucción al principio del mensaje es importante. No con solamente la mente que evalúa y analiza y produce conclusiones desde los datos disponibles. Con el corazón. Con la apertura del interior que puede recibir lo que excede la capacidad del análisis racional de procesar completamente. Con la disposición del que entiende que lo que viene trasciende lo que puede ser completamente capturado en términos intelectuales y que por lo tanto requiere la apertura del corazón para ser genuinamente recibido. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento donde los problemas que parecen imposibles tienen más peso que en ningún otro momento, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está cargando problemas que desde su perspectiva parecen no tener salida. Porque hay personas en tu entorno que están al límite de lo que pueden sostener y que necesitan escuchar que la salida existe y que está en el Dios que se lo dice directamente al alma. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de los problemas que parecen imposibles. Con la honestidad que merecen y sin la minimización que los haría más fáciles de abordar pero menos reales de enfrentar. Los problemas que parecen imposibles tienen características específicas que los distinguen de las dificultades ordinarias de la vida. La primera es que resisten los intentos ordinarios de resolución. Han sido atacados desde múltiples ángulos. Han sido objeto de oración prolongada. Han consumido recursos, energía y tiempo sin producir la resolución que necesitan. Y esa resistencia sostenida al esfuerzo de resolución es parte de lo que los hace sentir imposibles. La segunda es que producen la sensación de cerco. De que cualquier dirección que se mira hay una pared. El problema financiero que bloquea esta dirección. El problema de salud que bloquea la otra. El problema relacional que cierra una tercera. Y la acumulación de bloqueos en todas las direcciones produce la sensación de que no hay salida disponible en ningún punto del horizonte visible. La tercera es que con el tiempo erosionan la certeza de que la salida existe. No todos al mismo tiempo. Pero el problema que lleva suficiente tiempo sin resolverse comienza a producir la duda de si se resolverá alguna vez. Y esa duda acumulada tiene un efecto sobre la expectativa que hace que la fe en la salida sea cada vez más difícil de sostener. Y la cuarta es que producen el agotamiento del que cargó demasiado durante demasiado tiempo. El peso de los problemas que no se resuelven tiene un efecto acumulativo sobre las reservas interiores que el tiempo extiende y no mejora. El que lleva meses o años cargando el mismo peso que no cede está en un punto de agotamiento que las personas que observan desde afuera frecuentemente no alcanzan a ver completamente. Para todos esos rasgos de los problemas que parecen imposibles, el mensaje de hoy llega con la declaración del Padre Celestial que habla como Padre amoroso. No con el distanciamiento del juez que evalúa si el problema merece solución. Con la cercanía del Padre que ve a su Hijo cargando algo demasiado pesado y que desde ese ver llega a hacer exactamente lo que un Padre amoroso hace. Te consuela en el dolor. Primera dimensión del mensaje. El consuelo es la primera cosa que el mensaje de hoy trae. No la instrucción. No el análisis de por qué el problema llegó. No la evaluación de lo que debería haberse hecho diferente. El consuelo. La presencia que reconoce el dolor y que se acerca a él en lugar de alejarse. El Dios que consuela en el dolor es el Dios que Pablo describe en la segunda carta a los Corintios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
el que consuela en toda tribulación nuestra. No en algunas tribulaciones. En toda. El tipo de tribulación no es el criterio de acceso al consuelo. La tribulación misma es suficiente. El consuelo de Dios no es el consuelo de quien minimiza el dolor para que parezca más manejable. Es el consuelo de quien lo reconoce completamente y que desde ese reconocimiento completo se acerca con la presencia que el dolor genuino necesita. El consuelo que dice: yo sé lo que estás llevando. Lo veo. Me importa. Y estoy aquí. Esa primera dimensión del mensaje es la que prepara el corazón para recibir lo que sigue. El corazón que fue consolado puede abrirse de una manera que el corazón que está solamente en el peso del problema no puede. El consuelo crea el espacio donde lo demás puede ser recibido. Rompe toda cadena y maldición. Segunda dimensión del mensaje. Esta declaración tiene múltiples niveles de aplicación que vale la pena explorar. Porque hay una dimensión espiritual de los problemas que parecen imposibles que el análisis puramente natural no siempre captura. Las cadenas que el mensaje describe son las ataduras que tienen a alguien en un estado que no puede cambiar por su propio esfuerzo. Las cadenas del miedo que paralizan la acción que el camino requiere. Las cadenas de los hábitos destructivos que siguen produciendo sus efectos aunque el deseo de cambio sea genuino. Las cadenas de las heridas del pasado que desde su no resolución siguen determinando las dinámicas del presente. Las cadenas de las creencias incorrectas sobre quién se es y sobre qué es posible que actúan como límites invisibles sobre lo que se intenta. Y las maldiciones en el lenguaje bíblico son las declaraciones o las dinámicas que producen el efecto de lo opuesto a la bendición en la vida de una persona o de una familia. No en el sentido supersticioso de algo mágico pronunciado por una persona con intención de dañar, aunque eso también existe en la Escritura, sino en el sentido más amplio de las dinámicas de daño que se repiten. Los patrones de fracaso que se replican de generación en generación. Los ciclos de pobreza o de enfermedad o de relaciones destruidas que parecen tener su propia lógica que el esfuerzo individual no puede romper completamente. Para todo eso el mensaje dice que Dios rompe. No que ayuda a manejar. No que reduce la intensidad. Que rompe. El mismo Jesús que en la sinagoga de Nazaret proclamó que fue enviado a poner en libertad a los oprimidos es el mismo que rompe hoy lo que tiene atado al que escucha este mensaje. Quiero hablarte de la práctica de recibir la libertad de las cadenas que el mensaje proclama. Porque la declaración de que Dios rompe las cadenas tiene una dimensión de recepción activa que corresponde a quien está siendo liberado. El primero es el reconocimiento honesto de las cadenas. No todo el mundo puede nombrar con claridad lo que tiene atado. Pero el proceso de identificar honestamente qué dinámicas o qué miedos o qué heridas o qué hábitos están operando como cadenas es el primer paso para recibir la libertad que Dios declara. El segundo es la declaración de la libertad sobre lo identificado. No la pretensión de que ya está completamente libre cuando el proceso de la liberación todavía está en curso, sino la declaración de que la libertad que Dios proclama es real y que se extiende específicamente a estas cadenas identificadas. Que el Dios que rompe las cadenas está rompiendo estas específicas en este momento. Y el tercero es el caminar en la libertad que fue proclamada. La libertad que Dios da no siempre se siente completamente de inmediato. Tiene su proceso de instalación en la experiencia. Y caminar en ella deliberadamente desde la fe, aunque la sensación no siempre confirme completamente la libertad, es parte de cómo la libertad se convierte en la experiencia real de quien fue liberado. Perdona tus errores. Tercera dimensión del mensaje. Esta dimensión toca lo que para muchas personas es la cadena más pesada. No la circunstancia externa que produce el problema. El peso interior de los propios errores que con frecuencia son parte de lo que produjo los problemas que ahora parecen imposibles. Hay problemas que son simplemente las circunstancias de la vida, que llegaron sin que ninguna decisión propia los produjera. Pero hay otros que tienen en su origen, al menos en parte, las decisiones equivocadas del que los carga. Y el peso de esos problemas tiene la dimensión adicional de la culpa que dice: no solamente tengo un problema, sino que lo produje yo mismo con mis propias decisiones. Para ese peso específico, el mensaje de hoy dice que Dios perdona tus errores. No los minimiza para que no parezcan tan graves. No los ignora como si no tuvieran consecuencias. Los perdona. Con la completud del perdón que el Salmo 103 describe,
cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El perdón de Dios no solamente alivia el peso de la culpa, aunque eso también es real. Produce la restauración de la conexión con Dios que la culpa no resuelta compromete. El canal de la gracia de Dios que la culpa puede obstruir parcialmente se abre completamente cuando el perdón es recibido genuinamente. Y esa apertura del canal de la gracia produce la disponibilidad de todo lo que la gracia de Dios puede proveer, incluyendo la salida para los problemas que parecen imposibles. Quiero hablarte de la recepción genuina del perdón. Porque hay personas que intelectualmente creen que Dios perdona, pero que no han recibido ese perdón de manera que produzca la transformación interior que debería producir. Que siguen cargando el peso de los errores pasados aunque saben que la doctrina dice que fueron perdonados. La recepción genuina del perdón requiere el acto específico de nombrar lo que necesita ser perdonado. No de manera genérica como un reconocimiento abstracto de la condición pecaminosa, sino la identificación específica de los errores concretos que producen el peso de la culpa. Esto que hice, esto que dije, esto que elegí que produjo lo que produjo. Y desde ese nombramiento específico recibir la declaración específica del perdón de Dios sobre eso específico. Y requiere el soltar lo que el perdón libera. El perdón recibido genuinamente produce la libertad de no seguir cargando lo que fue perdonado. No que el pasado se borra como si no hubiera ocurrido, sino que el peso de cargar la culpa de lo que ocurrió es removido porque ya fue perdonado. Y esa remoción del peso es parte de lo que el mensaje de hoy proclama cuando dice que Dios perdona tus errores. Te promete que la bendición que tanto esperabas ya está a punto de llegar. Cuarta dimensión del mensaje. Esta declaración conecta directamente con todo lo que en esta colección de mensajes hemos explorado sobre la bendición y sobre la promesa de Dios. Ya está a punto de llegar. La proximidad que habíamos encontrado en el se acerca tu milagro del mensaje anterior aparece aquí con una especificidad adicional. Ya está a punto de llegar. Él ya establece que el proceso está en su etapa final, no en sus inicios, no en algún punto del proceso sin determinación de proximidad. En el punto donde a punto de llegar es la descripción más precisa de la situación. Como el niño en el vientre que está a punto de nacer. Como el sol que está a punto de salir en el horizonte donde la primera luz ya es visible aunque el disco solar todavía no. Como el fruto que está a punto de madurar cuando el color y la textura ya indican que el momento es inminente. La bendición que tanto esperabas. El posesivo y el adverbio juntos producen una declaración que tiene toda la especificidad que el corazón que esperó necesita recibir. La bendición que específicamente tú esperabas. No la genérica de alguien más. La tuya. La que tiene la forma de tu necesidad específica. La que corresponde al diseño de tu vida y de tu propósito. Y el tanto esperabas que reconoce la duración y la intensidad de la espera. No que esperaste un poco. Tanto. Con toda la extensión y el peso que eso tiene. Deja que estas palabras sanen tu mente. Esta instrucción señala algo que es fundamental para que el mensaje de hoy produzca su efecto completo. Las palabras de Dios que llegan hoy no son solamente información que se recibe pasivamente. Tienen un poder sanador que opera sobre la mente cuando son recibidas con la apertura correcta. La mente que lleva tiempo procesando los problemas imposibles puede desarrollar patrones de pensamiento que se instalan profundamente. Los ciclos de preocupación que se repiten sin producir soluciones. Las narrativas de falta de salida que se refuerzan cada vez que el problema persiste. Las conclusiones sobre lo que es posible que son formadas por el peso acumulado de la espera y del fracaso de los intentos anteriores. Esas narrativas y esos patrones no se cambian simplemente por tener nueva información. Requieren la renovación de la mente que Romanos 12:2 describe. Y las palabras de Dios que llegan hoy con la autoridad del que conoce completamente la situación y que desde ese conocimiento declara la salida, el consuelo, la libertad, el perdón y la bendición que llega, tienen el poder de iniciar ese proceso de renovación cuando son recibidas con la apertura que la sanidad requiere. Sanen tu mente. No solamente informen tu mente. Sanen. La diferencia entre la información y la sanidad es la diferencia entre saber que algo es verdadero y experimentar la transformación que produce que eso sea verdadero en la vida interior.
La sanidad de la mente produce el cambio en los patrones de pensamiento que la información sola no puede producir. Fortalezcan tu fe. La fe que fue erosionada por el tiempo de espera de los problemas sin resolución necesita ser fortalecida. No solamente informada de que debería ser más fuerte. Fortalecida. Que es un proceso que ocurre en la experiencia del encuentro con la palabra de Dios que llega con el poder de producir lo que declara. La fe se fortalece en el encuentro con el testimonio de la fidelidad de Dios. Con el registro de las veces que Dios fue fiel a sus promesas en la historia bíblica y en la historia personal. Con las declaraciones de lo que Dios dice sobre la situación que contrastan con las narrativas del análisis humano de las circunstancias. Y con la práctica de orientar el corazón hacia Dios como el fundamento de la expectativa en lugar de hacia las circunstancias como el árbitro de lo que es posible. Y llenen tu casa de paz. Esta última dimensión del mensaje de hoy tiene la amplitud que cubre todo el espacio donde la vida se vive. No solamente el interior del individuo. La casa. El espacio compartido donde la familia habita. El ambiente que el estado del que lo habita produce para todos los que lo comparten. La paz que llena la casa no es simplemente la ausencia de conflicto, aunque eso también es parte de lo que la paz incluye. Es la presencia del Shalom que toca cada dimensión de la experiencia del hogar. La atmósfera donde los hijos crecen. El ambiente donde las relaciones florecen o se deterioran. El espacio donde el descanso genuino puede ocurrir o donde la tensión no permite el descanso. Cuando la paz de Dios llena la casa produce algo que los que habitan ese espacio sienten aunque no siempre puedan articular completamente lo que es. Una quietud que no dependía de que todos los problemas estuvieran resueltos. Una atmósfera donde la presencia de Dios se siente de maneras que producen el descanso que las circunstancias difíciles por sí solas no pueden producir. La paz que llena la casa es uno de los frutos más concretos y más preciosos del mensaje que Dios trae hoy. Quiero hablarte de la relación entre todas las dimensiones del mensaje de hoy. Porque el consuelo, la libertad de las cadenas, el perdón y la bendición que llega no son dimensiones independientes que operan en aislamiento. Están profundamente conectadas entre sí y forman juntas el cuadro completo de lo que Dios hace en la vida del que lo recibe genuinamente. El consuelo abre el corazón para recibir. El corazón que fue consolado puede abrirse hacia la libertad que Dios proclama de una manera que el corazón que está solamente en el peso del problema no puede. El consuelo crea el espacio interior que las demás dimensiones del mensaje necesitan para aterrizar completamente. La libertad de las cadenas prepara el terreno para la salida. Los problemas que tienen componentes de cadenas espirituales o emocionales no pueden ser completamente resueltos mientras las cadenas siguen activas. La ruptura de las cadenas es parte de lo que hace posible que la salida que Dios tiene para los problemas sea genuinamente recibida y sostenida. El perdón restaura el canal de la gracia. El canal que la culpa no resuelta estrecha se abre completamente con el perdón genuinamente recibido. Y esa apertura del canal de la gracia hace posible que la bendición que está a punto de llegar pueda ser recibida en la plenitud que fue diseñada para tener. Y la bendición que llega es el cumplimiento de todo lo que las dimensiones anteriores prepararon. No la solución mágica que ocurre independientemente del proceso. El fruto del proceso que comenzó con el consuelo y la apertura y la libertad y el perdón y que ahora puede manifestarse como la bendición que corresponde al estado del corazón que todo ese proceso produjo. Quiero hablarte de la práctica de los 7 días de meditación que el mensaje menciona. No como un ritual cuya duración garantiza el resultado, sino como la práctica de saturación que permite que las palabras de Dios de hoy lleguen a los niveles de profundidad donde producen la sanidad, el fortalecimiento y la paz que fueron prometidos. El primer día la mente recibe el contenido del mensaje. El segundo día el corazón comienza a procesar lo que la mente recibió. El tercero las emociones que estaban contenidas comienzan a moverse en respuesta a lo que el corazón está procesando. El cuarto, la expectativa comienza a orientarse hacia la bendición que Dios prometió en lugar de hacia el análisis de los problemas que la ansiedad producía. El quinto, las decisiones cotidianas comienzan a reflejar la orientación correcta que la fe restaurada produce. El sexto, la identidad comienza a ser habitada desde la declaración de Dios en lugar de desde las narrativas del problema. Y el séptimo, la paz que fue prometida comienza a instalarse en el interior y a extenderse hacia la casa. Esos 7 días no son el límite del proceso.
Son el comienzo de la instalación profunda de lo que el mensaje de Dios tiene el poder de producir cuando es habitado con la seriedad y la apertura que merece. Nada es imposible para Dios. Esta declaración que el mensaje incluye desde el principio es el fundamento teológico de todo lo que sigue. Porque si nada es imposible para Dios, entonces los problemas que parecen imposibles desde la perspectiva humana no son imposibles desde la perspectiva de Dios. Solamente son circunstancias que están dentro del alcance de su capacidad de intervención. Lucas 1:37 de la mañana lo dice con la precisión que el tema merece, porque nada hay imposible para Dios. En el contexto de ese versículo, el ángel le decía a María que concebiría siendo virgen. La imposibilidad biológica más fundamental que existe. Y la respuesta de Dios a esa imposibilidad es la declaración de su capacidad que no tiene el límite de la posibilidad biológica ni de ninguna otra forma de posibilidad humana. La aplicación contemporánea de ese versículo sobre la imposibilidad bíblica de la concepción virginal no es que Dios producirá milagros de la misma escala en cada situación. Es que la categoría de lo imposible que el análisis humano produce no determina los límites de lo que Dios puede hacer. El problema que desde la perspectiva de los recursos disponibles no tiene salida puede tener la salida que Dios provee desde los recursos que el análisis humano no alcanza a ver. Y esa certeza de que nada es imposible para Dios es lo que hace posible que la declaración con la que comenzó el mensaje sea recibida genuinamente. La salida para tus problemas está en este mensaje. No porque el mensaje tenga fórmulas mágicas, sino porque el mensaje trae la perspectiva de Dios sobre los problemas que parecen imposibles. Y desde la perspectiva de quien tiene el poder de hacer lo imposible, la salida existe, aunque desde la perspectiva del análisis humano de las circunstancias no sea visible todavía. La salida existe. Dios la conoce completamente. Y en el proceso de recibir el consuelo, la libertad de las cadenas, el perdón y la bendición que están a punto de llegar que este mensaje proclama, la salida va siendo revelada progresivamente al corazón que se abre a recibirla. Escucha con el corazón, porque Dios quiere hablarte directo al alma. Eso fue lo que se dijo al principio. Y es también el cierre de lo que el mensaje completo produjo. El alma que escuchó con el corazón el consuelo del Padre. La libertad de las cadenas que el Hijo proclamó. El perdón que restaura la conexión. La bendición que está a punto de llegar. Ese alma que escuchó con el corazón no es la misma que comenzó a escuchar. Algo ocurrió en el proceso. La sanidad de la mente comenzó. La fe que estaba erosionada fue fortalecida. La casa donde esa alma vive recibió el primer movimiento de la paz que Dios prometió que la llenaría. Y los problemas que parecían imposibles todavía pueden ser los mismos en sus circunstancias externas. Pero la perspectiva desde la que son mirados cambió. El corazón que los enfrenta cambió. El fundamento desde el que se espera la salida cambió. Y esos cambios en el interior son los que producen la diferencia en el exterior que el tiempo revelará como la salida que Dios tenía y que el mensaje de hoy fue el camino para recibirla. El Salmo 46 termina con el versículo 11. Y en esa posición final tiene algo que los versículos de cierre de los grandes textos bíblicos frecuentemente tienen. La síntesis de todo lo que fue construido antes. La declaración que recoge el peso completo del Salmo y lo condensa en una frase que puede ser llevada al camino como la provisión que el Salmo completo produjo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dos declaraciones. Cada una con su peso específico. Cada una añadiendo algo a la otra que juntas forman una de las afirmaciones más completas sobre la seguridad del creyente que existe en toda la colección de los Salmos. Antes de desarrollar el versículo, quiero recorrer brevemente el Salmo 46 completo porque el versículo 11 es la conclusión de un argumento que se construyó versículo a versículo y que en el 11 llega a su punto de máxima densidad. El Salmo comienza con la declaración del refugio y la fortaleza de Dios en el contexto del caos más extremo. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas. El caos cósmico más total que se pueda imaginar es el contexto desde el que el Salmo hace sus declaraciones. Y en ese contexto el primer versículo establece que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 5 añade la dimensión particular de la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella. No será conmovida.
La imagen de algo que permanece estable en el centro del caos que lo rodea. El río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La presencia de Dios en el centro del caos como la fuente de la estabilidad que ninguna fuerza exterior puede eliminar. El versículo 6 añade la dimensión geopolítica. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Y dio él su voz y se derritió la tierra. El contraste entre el bramido de las naciones y la voz de Dios que produce el derretimiento de la tierra establece la asimetría de poder que fundamenta toda la seguridad que el Salmo proclama. El versículo 7 introduce por primera vez la expresión que el versículo 11 repetirá al cerrar. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. La misma declaración aparece 2 veces en el Salmo, al inicio de la segunda sección en el versículo 7 y al cierre del Salmo en el versículo 11. Esa repetición no es accidental. Es la estructura literaria que enmarca todo lo que ocurrió entre las 2 apariciones como el argumento que hace que la declaración final sea recibida con el peso acumulado de todo lo que la precedió. El versículo 8 invita a la contemplación de las obras de Dios. Venid, ved las obras de Jehová. La invitación a ver con los propios ojos lo que Dios hizo. A dejar que la evidencia del actuar de Dios en la historia sea el fundamento de la certeza que la declaración final expresa. El versículo 9 describe las obras específicas de Dios en términos de su poder sobre los instrumentos del caos humano. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco y corta la lanza. Que quema los carros en el fuego. El poder de Dios que no solamente acompaña al creyente en el conflicto, sino que tiene la capacidad de cesar el conflicto mismo. El versículo 10 trae la instrucción directa de Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud como la postura correcta ante el Dios que tiene la soberanía que los versículos anteriores describieron. Y la promesa de su propia exaltación: seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Y luego el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ese versículo 11 llega con el peso de todo el Salmo detrás. No es una declaración simple aunque su forma sea simple. Es la síntesis de un argumento construido cuidadosamente sobre el caos cósmico, la estabilidad de Dios, el poder sobre las naciones, la quietud que ese poder hace posible y la exaltación de Dios que culmina todo. Y desde esa síntesis las 2 declaraciones del versículo 11 tienen una profundidad que sin el contexto no podrían tener completamente. Ese versículo 11 llega con el peso de todo el Salmo detrás. No es una declaración simple aunque su forma sea simple. Es la síntesis de un argumento construido cuidadosamente sobre el caos cósmico, la estabilidad de Dios, el poder sobre las naciones, la quietud que ese poder hace posible y la exaltación de Dios que culmina todo. Y desde esa síntesis las 2 declaraciones del versículo 11 tienen una profundidad que sin el contexto no podrían tener completamente. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Primera declaración. Quiero habitar en cada elemento de esta primera declaración porque cada uno tiene un peso específico que ilumina la riqueza de lo que el versículo afirma. Jehová de los ejércitos. Este nombre de Dios que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento y que en español frecuentemente se traduce como Señor Dios de los ejércitos o Señor Todopoderoso tiene una riqueza que el nombre solo en español no siempre captura completamente. El nombre hebreo es Yahweh Zbaot. Zbaot significa ejércitos o huestes. Las fuerzas celestiales que están bajo la autoridad de Dios. Los ángeles que el escritor de Hebreos describe como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El ejército celestial que en el relato de Eliseo fue revelado al criado como la respuesta a la amenaza de los sirios. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Zbaot también puede incluir la referencia a los cuerpos celestiales. Las estrellas y los planetas que el mundo antiguo frecuentemente consideraba como fuerzas o poderes. El Dios que se llama Jehová de los ejércitos tiene autoridad sobre todo eso. Sobre las huestes celestiales de ángeles. Sobre los cuerpos celestes que los pueblos del mundo antiguo adoraban como dioses. Sobre las fuerzas naturales que producen el caos que los versículos anteriores del Salmo 46 describieron. Todo está bajo su mando. Y ese Dios con ese nombre. El que tiene todo ese ejército bajo su mando.
El que tiene autoridad sobre cada fuerza del universo conocido e invisible. Ese específicamente es el que el versículo dice está con nosotros. Está con nosotros. La combinación de ese nombre extraordinariamente poderoso con la declaración de la presencia produce algo que me parece una de las combinaciones más extraordinarias de toda la Escritura. El poder más grande que existe no está distante ejerciendo ese poder desde lejos mientras nosotros lo observamos. Está con nosotros, en la misma dimensión donde nosotros habitamos. Presente, accesible, disponible no solamente como el poder que observa, sino como el poder que acompaña. La imagen de un ejército poderoso que está con alguien transforma completamente la evaluación de esa persona sobre lo que es posible en su situación. El soldado que pelea solo tiene los recursos de un solo soldado. El que pelea con el ejército más poderoso disponible tiene los recursos de ese ejército disponibles para la batalla. Y el que tiene a Jehová de los ejércitos con él no tiene solamente un ejército humano a su disposición. Tiene el poder que gobierna todo el universo. Con nosotros. El plural inclusivo. No solamente con los líderes. No solamente con los que tienen cierto nivel de fe o de mérito. Con nosotros. La comunidad completa de los que le pertenecen. Con la misma plenitud del con que aplica a cualquier individuo específico dentro de ese nosotros. No se divide entre los muchos para que cada uno reciba una fracción. El mismo con en su plenitud para cada uno de nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Segunda declaración. La segunda declaración del versículo añade algo que la primera no tenía completamente aunque estaban relacionadas. El nombre diferente de Dios. Y la imagen del refugio en lugar de la imagen del ejército. Nuestro refugio. La imagen cambia del ejército al lugar de protección. Del poder activo que acompaña al espacio seguro donde se puede estar protegido. Y esa combinación de las dos imágenes en el mismo versículo describe dos dimensiones de la seguridad que Dios provee que se complementan perfectamente. El ejército que está con nosotros es el poder de Dios en el campo de la batalla. El refugio es el espacio de seguridad al que se puede regresar. Las dos imágenes juntas dicen que el que tiene a Jehová de los ejércitos con nosotros tiene tanto la presencia poderosa en el combate como el refugio seguro donde recuperarse. El guerrero que no tiene refugio solamente tiene el combate permanente sin la posibilidad de descanso. El que tiene tanto el ejército con él como el refugio disponible tiene las dos dimensiones de la seguridad que la vida del combate espiritual requiere. Nuestro refugio. El posesivo nuestro que establece la propiedad del refugio no en términos de haberlo construido, sino en términos de la relación que lo da. Es nuestro no porque lo compramos o porque lo edificamos. Porque el Dios que es el refugio nos pertenece en la relación del pacto y nosotros le pertenecemos a Él. Y desde esa relación recíproca el refugio que Él es nos pertenece con la misma completud que cualquier bien que se posee por la razón más sólida posible. El Dios de Jacob. El nombre de Dios en esta segunda declaración es diferente del de la primera. Jehová de los ejércitos habla del poder universal. El Dios de Jacob habla de la historia específica. De la relación personal con un individuo concreto. Jacob es uno de los personajes más complejos de toda la Escritura. No el patriarca idealizado que nunca falló. El que engañó a su hermano Esaú para robarle la bendición. El que tuvo que huir de casa por miedo a las consecuencias de su engaño. El que fue engañado a su vez por su suegro Labán. El que tuvo noches de terror real ante el reencuentro con el hermano al que había dañado. El que luchó con el ángel en el vado del Jaboc y que salió del encuentro con una cojera permanente. Y el Dios que se llama a sí mismo el Dios de Jacob no se llama así a pesar de la historia complicada de Jacob. Se llama así precisamente en el contexto de esa historia. La historia del que engañó, del que huyó, del que fue engañado, del que tuvo miedo, del que luchó y que salió cojeando pero con un nombre nuevo. Ese Jacob específico con toda su historia compleja es el Jacob al que el nombre de Dios hace referencia. Y eso dice algo extraordinario sobre la naturaleza del Dios que es nuestro refugio. No el Dios que solamente es el refugio de los que tienen historia perfecta. El que es el refugio del Jacob que tiene historia complicada. Del que engañó y fue engañado. Del que huyó y tuvo miedo. Del que luchó en la noche y que a la mañana siguiente todavía cojeaba.
El Dios de Jacob es el refugio disponible para el que tiene historia complicada. Para el que tiene en su pasado los errores que la historia de Jacob tiene. Para el que en su propio camino tuvo noches de lucha y mañanas de cojera y encuentros que lo transformaron aunque no lo hicieran perfectamente intacto. Ese Dios es el refugio. Quiero hablarte de la imagen del refugio con la profundidad que merece en el contexto del Salmo 46 completo. El refugio en el vocabulario del Antiguo Testamento es el lugar que provee protección contra lo que amenaza desde afuera. En la geografía del mundo antiguo, el refugio podía ser la fortaleza en la cima de la colina a la que se subía cuando el enemigo avanzaba por el valle. O la ciudad amurallada cuyas paredes representaban la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad. O la cueva en el desierto que David usó repetidamente como refugio cuando Saúl lo perseguía. Todas esas imágenes concretas de refugio se combinan en la declaración de que el Dios de Jacob es nuestro refugio. Él es la fortaleza que provee protección desde su altura sobre todo lo que amenaza desde el nivel inferior. Es la ciudad amurallada cuyas paredes representan la diferencia entre la exposición y la seguridad. Y es la cueva del desierto que está disponible en los momentos de mayor peligro cuando el enemigo parece más cercano. Y como el refugio físico, el Dios que es nuestro refugio requiere que el que lo necesita entre en él. La fortaleza que no es habitada no protege al que permanece fuera de ella aunque sea la fortaleza más sólida disponible. Y el Dios que es nuestro refugio espera ser habitado por el que lo necesita. El acto de refugiarse en Dios no es pasivo. Es el movimiento deliberado del que reconoce la amenaza y que elige deliberadamente el espacio de seguridad que el refugio de Dios provee. Quiero hablarte de las formas contemporáneas de refugiarse en el Dios de Jacob. Porque el acto de refugiarse que el versículo describe tiene aplicaciones concretas en la vida del siglo XXI que vale la pena explorar. La primera forma de refugiarse en Dios es la oración que abandona la ilusión del control y que entrega al Dios que es el refugio lo que excede la capacidad propia de manejar. La oración que dice no puedo con esto, pero tú puedes. El movimiento del interior hacia el refugio que es la entrega de lo que se cargaría solo hacia el Dios que tiene la fortaleza para sostener lo que el propio interior no tiene. La segunda forma es la meditación en la palabra que lleva al interior al lugar de seguridad que la presencia de Dios provee. Como la cueva del desierto que provee refugio al que entra en ella, la palabra de Dios que es habitada deliberadamente produce el espacio de seguridad interior que las amenazas del exterior no pueden penetrar con la misma intensidad que penetran el espacio que no fue habitado con la palabra. La tercera forma es la comunidad de fe que también busca el mismo refugio. El refugiarse en Dios no siempre ocurre solamente en el aislamiento del individuo con Dios. El nosotros del versículo 11 sugiere que el refugio es también comunitario. El que busca el refugio del Dios de Jacob junto con otros que también lo buscan tiene el refuerzo de la comunidad que puede sostener la fe en los momentos donde el individuo solo tiene mayor dificultad de sostenerse. Y la cuarta forma es la quietud que el versículo 10 del mismo Salmo ordena. El estad quietos como la postura que hace posible el conocimiento de que Dios es Dios. La quietud que abandona el ruido de los propios intentos de resolver lo que no puede ser resuelto sin el refugio de Dios. Y que desde esa quietud encuentra la estabilidad del refugio que el ruido de la actividad ansiosa impide experimentar plenamente. Quiero hablarte de la relación entre el versículo 7 y el versículo 11 del Salmo 46. Porque la repetición de la misma declaración en dos puntos del Salmo tiene una función literaria específica que ilumina cómo el Salmo quiere ser leído. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Y el versículo 11 dice exactamente lo mismo. Con el mismo Selah al final. El Selah es una indicación musical o litúrgica cuyo significado exacto es debatido por los estudiosos, pero que en el contexto de su uso en los salmos frecuentemente parece indicar una pausa. Un momento de reflexión deliberada sobre lo que se acaba de declarar antes de continuar. Y en el Salmo 46 la misma declaración con la misma pausa aparece dos veces. Una en el centro del Salmo y una al final. Esa repetición con pausa dice al lector, esto merece ser procesado. No se pase sobre estas palabras sin detenerse en ellas. Sin dejar que el peso de lo que declaran aterrice en el interior con toda la profundidad que tiene. Selah. Pausa. Reflexiona. Recibe.
La repetición al final del Salmo es especialmente significativa porque llega después de todo lo que el Salmo construyó. La primera vez que apareció en el versículo 7 fue como el ancla en el centro del desarrollo del argumento. La segunda vez en el versículo 11 es el sello. La declaración que cierra todo el Salmo con el mismo peso con el que lo ancló al centro. Como el que termina un argumento elaborado volviendo al principio fundamental desde el que todo se desprendió. Todo lo que se dijo entre el versículo 7 y el versículo 11 fue posible por la verdad de lo que ambos declaran. Y esa verdad se pronuncia de nuevo al final para que sea lo que el lector lleve consigo cuando el Salmo termine. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero hablarte del Dios de Jacob como el Dios que transforma en el proceso. Porque hay algo en la historia de Jacob que hace que su nombre en el nombre de Dios sea especialmente significativo para el que recibe el Salmo hoy. Jacob no fue siempre Israel. Comenzó siendo Jacob. Y el Jacob antes de la lucha en el Jabok era un hombre cuya historia incluía el engaño como estrategia de vida. Que usó la astucia donde debería haber usado la confianza en Dios. Que tomó por sus propios medios lo que podría haber recibido si hubiera esperado la fidelidad de Dios para proveerlo en el tiempo correcto. Y fue ese Jacob, con toda esa historia, el que luchó en la noche con el ángel. El que no soltó aunque le fue dislocado el tendón del muslo. El que al amanecer todavía sostenía. Y que recibió el nombre nuevo que describía quién había llegado a ser en el proceso de luchar, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El Dios de Jacob es el Dios que transforma a Jacob en Israel en el proceso de luchar. El que no abandona al Jacob que tiene historia complicada. El que toca el tendón del muslo precisamente donde Jacob es más fuerte, donde más confía en sus propias fuerzas, para que aprenda a caminar de una manera diferente. Con una cojera que le recuerda permanentemente de dónde vino la transformación. No de su propia fortaleza sino del encuentro con el Dios que luchó con él en la noche. Ese Dios es el refugio. No solamente el que protege de las amenazas externas. El que transforma al Jacob en Israel en el proceso de la lucha. El que toca lo que necesita ser tocado para producir la dependencia que el propósito requiere. El que da el nombre nuevo que describe quién se llega a ser en el proceso de haber luchado y no haber soltado. Quiero cerrar hablándote de la experiencia de llevar el versículo 11 del Salmo 46 como la provisión del camino. Porque el Salmo fue diseñado no solamente para ser leído, sino para ser habitado. Para ser llevado al camino diario como la certeza que transforma la experiencia de todo lo que el camino puede traer. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esa declaración en el camino significa que la mayor concentración de poder que existe no está en el adversario que amenaza ni en las circunstancias que parecen incontrolables ni en las fuerzas que el mundo ve como poderosas. Está en el Dios que es con nosotros. Y la asimetría de poder que esa presencia produce significa que ninguna evaluación de la situación que no incluya el factor de Jehová de los ejércitos con nosotros es una evaluación completa de lo que realmente está disponible. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa declaración en el camino significa que en los momentos donde el camino produce la necesidad del refugio, ese refugio existe y está disponible. Con la historia compleja que cualquier Jacob contemporáneo puede tener. Con las cicatrices de las luchas pasadas y con las cojeras de los encuentros nocturnos que cambiaron la manera de caminar. Para ese Jacob, el Dios de Jacob es el refugio. El espacio de seguridad que tiene la solidez de las paredes que ninguna fuerza exterior puede derribar. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que esa declaración doble del versículo 11 del Salmo 46 sea la provisión que llevas al camino de esta semana. No como la recitación de palabras antiguas sin conexión con el presente. Como la certeza activa y viva de la presencia del poder más grande disponible y del refugio más sólido posible en las dos dimensiones que el camino siempre requiere. El campo donde se pelea y el espacio donde se descansa. Pausa. Recibe. Y lleva. Que el Jehová de los ejércitos que está con nosotros sea tu certeza más firme en cada batalla que el camino que viene te ponga delante. Y que el Dios de Jacob sea el refugio al que regresas en cada momento donde el camino produce la necesidad de la seguridad que solamente Él puede proveer. Amén.